Hola, este es el primer video correspondiente a la lección 12 del curso Introducción al Reconocimiento de Patrones, donde veremos varios temas de las redes neuronales profundas. La lección 12 en su totalidad va a revisar todos estos temas que vemos aquí. Vamos a recordar un poco cómo es la estructura de redes profundas, vamos a ver capas de combinación, capas de activación, normalización y funciones de pérdida. Y en este primer video de la lección 12 nos vamos a concentrar en las capas de combinación, donde vamos a revisar la capa totalmente conectada y la capa convolucional. En la lección pasada vimos el concepto de grafo computacional, que es prácticamente el concepto central que vamos a usar para calcular redes neuronales. Vimos algunos conceptos de compuertas que ahora vamos a aplicar y precisamente estos conceptos son los que nos permiten conformar redes neuronales profundas, en el sentido que ahora vamos a pegar muchas capas con las funciones de activación que queramos, y el concepto de grafo computacional nos va a permitir cambiar fácilmente lo que usamos en las capas, de modo que podemos hacer pruebas bastante rápido y experimentos bastante rápido para determinar qué estructura de red aplica y funciona en los problemas que tengamos. En las redes neuronales profundas el concepto de neurona o de unidad aislada ya se pierde y lo vamos a usar simplemente implícito dentro de un concepto más genérico, que es el de capa. La capa, que si ustedes recuerdan era un conjunto de neuronas, ahora prácticamente es el concepto que nos interesa como capa, y ahí va a estar encapsulado todo. El nodo computacional que vamos a plasmar entonces va a calcular la capa como un todo, con todas las conexiones que tengan, que estaban asociadas a neuronas o unidades aisladas. Ahora lo vamos a revisar como un todo. Aquí vemos la estructura genérica de una red neuronal profunda. Esta estructura está simplificada y en las redes que encontramos hoy en día en realidad existen otro tipo de conexiones y capas que por el momento no vale la pena entrar a mencionar. Empecemos con esta estructura. Aquí tenemos grupos de capas. De hecho, a todo este conjunto de tres subcapas, llamémosle una capa compuesta de subcapas, y entonces tenemos en esta red varias subcapas. Vamos a asumir que tenemos subcapas en esta red. En cada capa tenemos una subcapa de normalización, cuya tarea vamos a ver en el resto de la clase. Por ahora baste decir que la tarea de esta capa es asegurar que a su salida los datos de entrada tengan ciertas características estadísticas. Vamos a tener una capa de combinación. Ya en las clases anteriores vimos una capa totalmente conectada con sesgo, por ejemplo. Y después tenemos las capas de activación. Vean que prácticamente entre estas dos capas es donde podríamos encontrar las neuronas que vimos en clases anteriores. Algo importante de ver aquí en la subcapa de combinación es que tenemos dos entradas. Por un lado vienen las entradas normalizadas de la capa anterior, que podemos llamar aquí como X normalizado, y por otro lado tenemos como entrada los pesos correspondientes a esa capa. Eso va a tener ciertas implicaciones cuando tengamos la retropropagación. Por ahora veamos que en el proceso de predicción, cuando nosotros pongamos aquí un vector, digamos en esta capa, vamos a seguir toda la cadena de procesamiento, donde cada una de estas capas es un nodo computacional, y eso nos va a producir una salida. Si metemos un vector, va a ser una salida vector. Si metemos una matriz completa de diseño, donde usualmente lo que hacemos en las matrices de diseño es representar nuestros datos en cada fila de esa matriz de diseño, pues vamos a tener todas las predicciones correspondientes en las filas de esa matriz Y. En el proceso de predicción, cuando presentemos un dato, ya aquí tendremos la salida de la red, y esa es la tarea que andamos haciendo en predicción. Cuando estemos en el proceso de entrenamiento necesitamos un nodo computacional más, que es el que nos calcula la función de error. Y para eso vamos a necesitar, igual en esta capa, dos entradas. Por un lado es lo predicho, que viene de todas las capas anteriores, y por otro lado son las etiquetas del entrenamiento. Estas etiquetas de entrenamiento las vamos a comparar contra la predicción, y de alguna forma la función de error nos va a producir la pérdida. Hasta ahí, bueno, muy bien con la propagación hacia adelante, pero lo que nos interesa por ahora es la propagación hacia atrás, para poder calcular los gradientes que nos van a permitir hacer los ajustes necesarios.
Aquí a la salida, digamos, vamos a empezar con una derivada de j con respecto a j mismo, y eso va a ser igual a 1, por eso aquí tenemos 1. Y si recuerdan el concepto de retropropagación, vamos a ir calculando el gradiente de j, la salida, con respecto a la variable correspondiente en estas aristas del grafo computacional. O sea, aquí tenemos en esta arista a y, entonces aquí calcularíamos el gradiente con respecto a y. Si aquí tenemos y2, aquí tendríamos el gradiente con respecto a y2. Y así sucesivamente. En los nodos que tenemos dos entradas, como las capas de combinación, entonces aquí tendríamos a x barra, capa en este caso, y tenemos también a los pesos. Vamos a tener un gradiente respecto a los pesos, que es el que nos va a interesar para hacer después mis pesos capa. Los vamos a asignar a los pesos actuales capa, más un factor de la tasa de aprendizaje por el gradiente respecto a estos mismos pesos de j. Ok, estos serían las adaptaciones típicas del descenso de gradiente. Obviamente podemos usar las otras técnicas de optimización que vimos antes, con momentum, Adam, etc. Ok, algunas capas de activación también van a tener parámetros asociados. No sé, podríamos decir que esta capa de activación tiene un parámetro alfa asociado, y si eso es así, entonces también aquí vamos a tener un gradiente respecto a alfa de j, que nos permitiría ajustar a alfa de forma equivalente a como lo hace la matriz de combinación. Esta capa de combinación también obviamente tiene sus entradas x, por lo tanto tendremos el gradiente correspondiente respecto a x, que es el que se usa para retropropagar al resto de la red el error, y cada capa previa a esta va a tener entonces información suficiente para poder hacer los ajustes. En esta concatenación de capas vamos a tener varios problemas que no existían en los métodos que hemos visto hasta ahora, simplemente porque en esta retropropagación el gradiente que se va moviendo de una capa a la anterior puede sufrir ya sea un deterioro muy grande que lo hace desaparecer, o incluso puede ser amplificado hasta que la precisión numérica del computador que estamos usando para calcularlos sea sobrepasada, y entonces obtenemos cosas como no números y errores de ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo elige uno los componentes de una red de estas para que todo funcione adecuadamente. Aquí vemos la estructura de esta lección. Vamos a ver primero algunas capas de combinación, o también llamadas capas de transferencia, donde vamos a ver dos tipos particularmente: las capas totalmente conectadas, que en principio ya vimos la lección anterior, pero me interesa profundizar en algunos aspectos ya relacionados a las redes profundas, y una de las capas más usadas hoy en día, particularmente para analizar imágenes y audio, que son las capas convolucionales. Vamos a ver capas de activación. En realidad existen muchísimos tipos de capas de activación, cada una con sus ventajas y desventajas, y en internet van a encontrar información abundante sobre qué capas usar en qué caso. Nosotros vamos a ver algunas de las más simples, en particular para aclarar varios problemas que tienen las redes neuronales profundas. Uno de los principales es la asimetría positiva, que tiene ciertos efectos bastante nocivos. Tenemos el desvanecimiento del gradiente y la explosión del gradiente por otro lado, que veremos entonces en su momento. También tenemos capas compuestas, en particular el softmax, que vamos a ver entonces cómo usar softmax como capa convolucional. Vamos a ver cómo implementar la capa de normalización, precede prácticamente a las capas de combinación. Y finalmente vamos a ver funciones de pérdida utilizadas frecuentemente, como el error cuadrático medio o la entropía cruzada. En realidad aquí hay cualquier cantidad de tipos de funciones de pérdida que se emplean dependiendo del problema que uno tenga, y es usual que en problemas particulares uno tenga que diseñar su propia función de pérdida. Entonces aquí vamos a ver dos ejemplos: uno el error cuadrático medio como el más usual, y otro de entropía cruzada, que es un tipo de función de pérdida que se usa particularmente con el softmax o con capas de activación que nos produzcan distribuciones probabilísticas. Empecemos con las capas de combinación, y particularmente con la capa totalmente conectada. Ya en clases anteriores vimos la capa totalmente conectada. En la lección 10 la vimos como capa neuronal completa, donde incluíamos la
función de activación, que en este momento vamos a dejar la función de activación por fuera, y prácticamente nos vamos a concentrar en esta operación de tomar el vector x y multiplicarlo por w. A x lo vamos a extender en 1, de hecho en esta notación de la lección 10, x, el vector x ya incluye al 1, por ahora vamos a dejar el 1 afuera simplemente por conveniencia en el planteo, pero bueno, en principio lo que hace la matriz W es empaquetar todos los pesos asociados a estas aristas que nos unen las entradas con cada neurona, y la capa se llama totalmente conectada porque cada una de estas entradas está conectada a todas las neuronas de la capa. Importante era también mencionar el efecto particular que tiene el sesgo. Esta extensión en 1 nos da la posibilidad de que esta neurona en particular pueda separarnos el espacio que ella maneja en 2 usando un hiperplano, y con el sesgo prácticamente lo que le damos es la oportunidad a ese hiperplano de alejarse del origen. Entonces en nuestra notación actual, la salida de esta capa totalmente conectada simplemente va a ser el producto de W con el vector de entrada X, que lo estamos extendiendo con 1 para el sesgo. Aquí lo estamos haciendo con un vector de entrada, pero sin embargo ya cuando estemos entrenando nos va a interesar manejar lo que hace esta capa con un mini lote completo. El mini lote lo vamos a sintetizar en una matriz de diseño X, donde de nuevo en las matrices de diseño empaquetamos varios vectores de entrada en las filas. Necesitamos, simulando esto, W por X transpuesto para hacer un Y transpuesto que tiene en las columnas las salidas correspondientes. Tenemos que extender al X, que aquí tenemos al X extendido en una fila, entonces aquí tendríamos que extender estos X también poniéndole un 1 a todo el X transpuesto, pero es lo mismo que hacer este 1X que tenemos por aquí y transponerlo. O sea, esto es exactamente lo mismo que hacer W por 1, un vector de unos por los X transpuestos. Ok, eso sería Y transpuesto, pero nos interesa tener Y sin transponer, que también sería algo así como análogo a la matriz de diseño. Tendríamos las salidas en las filas, o sea, en Y tenemos las salidas en las filas, y para lograr eso entonces tenemos que transponer este Y transpuesto, lo que nos daría 1X transpuesto transpuesto, que nos elimina el transpuesto, y W transpuesto. Por eso este tipo de cálculo para obtener todos los Y's para una matriz de diseño directamente. Estas capas totalmente conectadas usualmente las vamos a usar cuando la información en un vector de entrada esté distribuida en todo el vector y no haya relaciones espaciales entre las componentes. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la predicción de precios de casas, las componentes de los vectores eran totalmente independientes entre sí, como número de habitaciones, número de baños, área o incluso en la predicción de procesos biológicos que tienen que ver en agricultura. Por ejemplo, tenemos varios sensores que capturan información muy independiente entre sí, como humedad, temperatura, precipitación, CO2, etcétera, etcétera. Entonces cuando las componentes de ese vector, es decir, las columnas de la matriz de diseño X, cuando estas columnas del matriz de diseño X tengan información que es muy independiente entre sí, usamos capas totalmente conectadas. Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo inicializamos estas matrices de pesos en capas totalmente conectadas? Esta pregunta en realidad es compleja de responder. En principio, cómo inicializamos esas capas va a depender muchísimo de cuáles capas de activación estemos usando en la red. Cuál capa de activación le sigue a esta capa totalmente conectada, incluso qué capa de activación le precede a esta capa que está totalmente conectada. Usualmente para inicializar el proceso vamos a usar números aleatorios que podrían estar uniformemente distribuidos o de forma normal, o sea, forma gaussiana. Importante es que el rango de valores que podemos usar en la inicialización es limitado. Si elegimos rangos muy pequeños para los valores W y J de esa matriz W, puede ser que el entrenamiento los termine aniquilando, o sea que estos pesos W y J van a empezar a converger a cero. O al revés, si escogemos datos relativamente grandes, puede ser que nos exploten y empecemos a multiplicar números que cada vez se van haciendo más grandes hasta que llegamos a
el not a number, o sea, a representaciones de punto flotante que nos indican que el número que resultó ya no es representable en la precisión numérica que tenemos. Si elegimos esos pesos muy bien, vamos a tener en el proceso de entrenamiento un proceso de aprendizaje acelerado que converge bien. Si elegimos esos pesos mal, o sea, dentro de un rango válido pero mal, eso va a producir que la convergencia en el aprendizaje a pesos óptimos sea muy lenta. Los marcos de trabajo como TensorFlow, Keras, etcétera, siempre van a ofrecer muchas alternativas de cómo inicializar los pesos. Lo que hay que investigar, y es una tarea que hay que hacer, es con qué funciones de activación vamos a estar trabajando, y para esa función de activación cuál es la mejor estrategia de inicializar los pesos. Este proceso de hecho es tan complejo que usualmente uno lo que hace es, de alguna red similar, en una tarea similar, uno copia los pesos que esa otra red ya aprendió como inicialización, y a ese proceso se le llama a veces transferencia de aprendizaje. Un punto inicial para entender los efectos que tiene esta inicialización. Vamos a asumir que la entrada a la capa son valores X, o sea, mi vector X que estamos usando aquí. De hecho, este 1 por ahora fusionémoslo dentro de este X, incluso relajemos un poco que ese valor 1 sea 1, solo para razones de este ejemplo numérico y simplificarnos un poco la existencia, no teniendo ahí una componente que siempre es 1, porque nos arruina un poco las estadísticas. Pero asumamos que tenemos entonces este vector X, y cada componente de este vector X lo estamos sacando de una distribución normal de media 0 y con desviación estándar sigma x. Vamos a multiplicar estos valores por la matriz W. Esta matriz W también va a tener componentes W y J que también son tomados de una distribución normal centrada en 0 con desviación estándar sigma W. Vamos a asumir que prácticamente cada posición de este vector es una variable aleatoria, y que cada una de esas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas. O sea, todos los valores aquí podemos asumir que se generan de forma totalmente independiente entre sí. Obviamente en una estructura de la red posiblemente esta suposición ya no cumpla, pero para analizar los efectos que tiene este producto matriz vector sobre la distribución estadística del resultado a la salida, sí queremos ver esto. Entonces la pregunta es, si tenemos que y es igual a w por x, ¿cómo se distribuyen las componentes de este vector y sub i? Para poder calcular eso vamos a necesitar dos propiedades. Uno es que el valor esperado de una suma de variables aleatorias va a ser la suma de los valores esperados de esas variables aleatorias. De hecho, debido a que el valor esperado es un operador lineal, esto es una operación normal. Lo que no es tan normal es que el valor esperado de un producto de variables aleatorias va a ser igual al producto de los valores esperados de cada variable aleatoria por separado, siempre que, o sea, si y solo si estas variables son estadísticamente independientes entre sí. Y eso es lo que hemos asumido aquí con estos independientes e idénticamente distribuidos. Sabemos que la iésima componente del vector y va a estar dada por la iésima fila de la matriz W. O sea, va a ser la iésima fila, va a estar por aquí para calcular exactamente este componente en la misma posición i. Vamos a tener la iésima fila del vector W multiplicando al vector x en producto punto. ¿Okay? Y este producto punto es simplemente el producto componente a componente y la suma de todos esos productos. ¿Okay? Esto va a ser importante para lo que vamos a probar ahorita. Entonces queremos encontrar quién es el valor esperado de la iésima componente. Eso va a ser el valor esperado, como acabamos de definir esa iésima componente. El valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Y el valor esperado de un producto es el producto de los valores esperados, porque estamos asumiendo que los W's y los X son estadísticamente independientes entre sí. Sabíamos que el valor esperado de los W's y de los X es 0, cada uno de ellos es 0. Entonces, obviamente, si sumo varios productos de 0, el resultado va a ser 0. Entonces, el valor esperado de cada valor y también va a ser 0. Ahora nos interesa ver quién es la varianza de y.
Para eso vamos a considerar el resultado que acabamos de obtener, o sea que el valor esperado de y, que es exactamente esto, es igual a 0. ¿Ok? Entonces, la varianza de y, ¿cómo se define varianza? Es el valor esperado de esta variable aleatoria menos su valor esperado, los cuadrados de eso. Ok, pero acabamos de decir que esto es 0 y por lo tanto la varianza de y es simplemente el valor esperado de y al cuadrado. ¿Quién era y sub i? Y sub i es este producto que viene del producto punto de la fila de w, de la décima fila de w por x. Ok, vamos a representar este cuadrado que está por acá simplemente poniendo las dos sumas y voy a cambiar en la segunda suma simplemente la variable k, la voy a cambiar por l simplemente para diferenciar esto. Si vemos aquí tenemos, no sé, un término w i1 por x1 más w i2 por x2 más etcétera etcétera, y aquí lo mismo, esta segunda suma va a ser exactamente lo mismo, w i sub 1 por x1 más w i sub 2 por x2 etcétera etcétera. Y entonces este producto que tenemos aquí va a ser este primer término multiplicando absolutamente todos los términos que siguen, el segundo término multiplicando a todos los que siguen, etcétera, etcétera. Y eso es exactamente lo mismo que escribir este producto de sumas como una suma anidada. O sea, para todos los k's, para todos los l's, el producto de estos dos wx por estos dos wx. Ya dijimos, el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, entonces sacamos las dos sumas, tenemos los dos valores esperados y aquí sabemos, bueno, que los w's en principio son independientes de los x, vamos a multiplicarlos de esta forma. Ahora, en principio estos dos variables son independientes excepto si k es igual a l. En el caso de que k sea igual a l, entonces es exactamente la misma variable y obviamente no es independiente entre sí, por lo tanto yo no podría separar este valor esperado. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Si k es diferente de l, estas dos variables son i y d, o sea, independientes pero idénticamente distribuidas. Y ya sabemos entonces que este producto que está aquí va a ser el producto de el valor esperado de la primera, ik, por el valor esperado de la segunda, que sería il. Y ya vimos que estos pesos, porque sacamos los pesos de una normal que tiene medida 0, estos van a ser 0. ¿Ok? Y entonces el valor esperado de este producto es 0. Exactamente por la misma razón, el valor esperado de este producto es 0. Eso es cuando k sea igual a l. Entonces, esta suma que va para todos los x y todos los k van a tener prácticamente todos los términos 0, excepto cuando el k sea exactamente igual a l, que en ese caso va a reducirse esta doble suma a una sola suma de k igual 1 hasta n, porque el l va a ser igual a k, digamos, y entonces vamos a tener que este producto se convierte en este cuadrado y este cuadrado, y como las w's y las x tenían media 0, prácticamente este valor esperado es exactamente que la varianza de w y este valor esperado es la varianza de x, y por lo tanto la varianza de y va a ser n veces, porque aquí esto es una constante que estoy sumando n veces, entonces n veces el producto de las varianzas de las x y de las w's. Vean que aquí estoy amplificando por n bastante estas cosas. Si voy a asumir, digamos que las capas anteriores de la red me produjeron una salida que tenía varianza 1, o desviación estándar 1, entonces puedo asumir que la varianza de y, aquí estoy metiendo que esta variable va a ser 1, la varianza de y va a quedar que es n por la varianza de w, donde este n es el problema que quería hacer notar con toda esta derivación. O sea, cuando yo paso datos a través de una capa que lo único que hace es multiplicar esos datos por una matriz, la desviación estándar de los datos va a estar multiplicada, perdón, la varianza de los datos va a estar multiplicada por n, lo que quiere decir que su desviación estándar va a estar multiplicada por raíz de n. Si yo empiezo a pegar
capa tras capa, y cada una de esas capas me está amplificando la desviación estándar de los datos por raíz de n, después de un tiempo ya esos datos van a alcanzar valores not a number, o sea, valores no representables por la precisión numérica que estemos usando. Entonces, si nosotros lo que quisiéramos hacer es que una capa de estas no me afecte la desviación estándar de los datos de entrada, o por lo menos procure mantener la desviación estándar de los datos de entrada, en este ejemplo que tenemos por aquí, si yo quisiera hacer que la varianza de cada una de las componentes a la salida también sea 1, entonces vean que deberíamos elegir que mi desviación estándar sea 1 entre raíz de n. Y este 1 entre raíz de n va a ser un factor que, si ustedes ven los métodos de inicialización existentes, siempre va a aparecer por ahí de una u otra forma. Veamos que lo que acabamos de hacer es un poco falaz, en el sentido de que estamos asumiendo que una capa nos da una salida que va a la siguiente capa. Nos faltó considerar aquí la capa de activación, que en realidad nos va a estar afectando las distribuciones. En lo que viene vamos a estar viendo esas capas de activación y cómo distorsionan esas capas de activación la distribución normal a su entrada. En general, como les digo, la inicialización de los pesos deberá considerar eso, porque la idea es que en el proceso de propagación hacia adelante los valores que vamos obteniendo multiplicando por W, etcétera, etcétera, no exploten, ni los gradientes cuando vengan hacia atrás. Veamos ahora las capas convolucionales. Estas capas las vamos a usar cuando las entradas tengan información local. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tenemos una señal en el tiempo, en esta señal en el tiempo digamos que sea voz humana, en algún momento dijimos la A y en otro momento dijimos la A. Digamos que la red neuronal va a recibir un cierto número de muestras de audio como vector de entrada, y entonces esta es la dimensión. Que alguien haya dicho la vocal A por este lado o por este lado, en realidad es irrelevante. Nosotros queremos reconocer que eso es la vocal A, en cuyo caso en realidad nos interesaría como que la red reconozca o considere cosas en cierta localidad nada más, y que no le importe exactamente que esto ocurrió en este instante de tiempo o en este instante de tiempo, sino simplemente que este patrón local es parecido a este patrón local acá. Imágenes las vamos a representar como matrices, donde cada píxel es un elemento de esa matriz, o tensores, cuando incluso para este píxel necesitamos asignarle varios valores. Entonces no solo tendremos filas y columnas, sino vamos a tener una profundidad donde, por ejemplo, tendremos 3 planos, en el caso de imágenes a color normales, donde digamos el primer plano va a ser rojo, el segundo plano va a ser verde y el tercer plano va a ser azul. Pero digamos podemos tener imágenes satelitales hiperespectrales donde tenemos más canales. Podemos tener aquí infrarrojo, podemos tener ultravioleta, o incluso el infrarrojo lejano, infrarrojo cercano, o incluso mucha más definición espectral donde hay más bandas espectrales que solo rojo, verde y azul. Bien, en imágenes también tenemos todo este concepto de localidad. Si tenemos, no sé, aquí un árbol y ese mismo árbol por acá, o estructuras similares a árboles, queremos que la red reconozca aquí en esta localidad que esos son árboles, o que son caras de personas, o que son vehículos. No importa dónde en la imagen eso ocurre, a eso nos referimos con localidad. Entonces estas capas convolucionales van a ser la base de las llamadas redes neuronales convolucionales, o Convolutional Neural Networks, que es un término bastante usual hoy en día, y son centrales en todo lo que es visión por computador, o incluso en procesamiento de audio por redes profundas. La idea central de estas redes viene de los campos receptivos biológicos, que precisamente emulan esto, de que yo quiero evaluar vecindades o localidades en mi señal de entrada. En esos campos receptivos biológicos, aquí estamos viendo un esquema de un pedazo de la retina. En la retina tenemos sensores fotorreceptivos. Aquí cada uno de estos palitos aquí está representando un sensor fotorreceptivo en la retina, y cuando se proyecta una imagen sobre la retina,
los campos receptivos son como una aglomeración de varios sensores individuales conectados de ciertas formas particulares. Muchos de los campos receptivos encontrados en la retina siguen una estructura donde hay un centro y una periferia. Si tenemos aquí en este esquema un campo receptivo de centro encendido, quiere decir que el campo receptivo como un todo va a disparar o se va a activar cuando tenemos luz en el centro pero no tenemos luz en la periferia. Tenemos otros campos receptivos en donde ocurre lo contrario, que el campo receptivo dispara o se activa o se excita cuando hay luz en la periferia pero no hay luz en el centro. Entonces ese tipo de estructuras, en realidad la retina está lleno de muchísimos tipos de campos receptivos. Nosotros los vamos a modelar por medio de filtros lineales y la convolución. En el caso general vamos a decir, ok, la salida va a estar dada por la convolución de la entrada con un filtro. Este filtro lo vamos a representar en nuestro caso con una máscara. Nuestro filtro HDF puede ser, por ejemplo, estos valores que tenemos por acá, y tenemos aquí la típica suma de convolución ahora en 2 dimensiones. En alguna oportunidad, en algún otro curso habrán visto la convolución en una dimensión, que sería simplemente una de las sumas, y bueno, no es una matriz X y una matriz H, sino que serían vectores, entonces solo tienen un índice. Pero en principio sigue exactamente la misma estructura de siempre. Aquí lo que dice es tome la entrada, con este menos lo que queremos decir es que vamos a reflejar esa entrada y la vamos a trasladar ahí a las posiciones IJ, y eso lo vamos a multiplicar elemento por H, vamos a sumarlo todo para que nos dé el Y. Este reflejo que está aquí es un poco incómodo de hacer en la implementación eficiente de la convolución, así que usualmente vamos a pre-reflejar el filtro. Lo que por ejemplo este filtro que está aquí nos va a resultar en este otro filtro que tenemos por acá, y simplemente implementamos entonces la convolución como correlación. Veamos un poco más visualmente cómo funciona este proceso. Digamos que esto que tenemos aquí atrás es la imagen, el valor de cada píxel. Aquí sería un valor de entre 0 y 1, en este ejemplo sería una imagen de grises, 0 es negro, 1 es blanco. Y entonces aquí tenemos la máscara del filtro. Esto en azul es la máscara del filtro, donde tenemos los valores que acabamos de poner en la imagen anterior. Ya aquí está el filtro reflejado. O sea, la operación que vamos a hacer en este momento en realidad es la correlación o la convolución, porque ya el filtro está reflejado. Y lo que vamos a hacer es este valor 0.3 lo vamos a multiplicar por 0 más 0.6 por 0.04 más 0.9 por 0.6 y así sucesivamente con todos los elementos de esta máscara, de este filtro, y todo ese proceso va a ser el valor que vamos a poner por acá. Para el siguiente valor de la matriz simplemente vamos a correr la máscara, un valor a la izquierda, y entonces con eso calculamos la nueva salida, y así sucesivamente vamos a ir con todos los elementos de esta fila. Cuando llegamos al final de esa fila vamos a bajar la máscara una posición más y vamos a recorrer esa fila, y así sucesivamente hasta llegar al último elemento que podemos manejar. Entonces esto que tenemos por aquí es prácticamente la imagen original filtrada. Esto sería nuestro X, y esto sería nuestro Y, y esta máscara que está aquí es nuestro H. Cuando tenemos una capa convolucional en realidad no vamos a aplicar un solo filtro. De hecho, en la transparencia anterior teníamos HF. Este F lo que nos está denotando es cuál de todos los filtros vamos a estar usando. En otras palabras, yo tengo la imagen de entrada X y voy a aplicar muchos filtros a esta imagen de entrada. Entonces voy a tener el filtro 1, la salida del filtro 1, la salida del filtro 2, la salida del filtro 3, etcétera, etcétera, hasta cuantos filtros me hayan dicho que tengo que aplicar. Usualmente los filtros que voy a aplicar son filtros pequeñitos de 3×3 o de 5×5, que usualmente los vamos a centrar en 0, o sea, las máscaras van a sumar todos los elementos, elemento por elemento, multiplicándolos, sumándolos,
y el resultado lo voy a poner en la posición correspondiente al centro de esa máscara en la imagen anterior. O sea, por ejemplo, aquí esta máscara, vamos a poner el resultado de todos estos productos, los vamos a poner justo en esta posición central. O sea, si vemos la imagen, estamos calculando las imágenes, tenemos la máscara por acá, el valor total de multiplicar elemento por elemento, la máscara por la imagen, lo voy a poner en la posición que está por acá. Veamos que de hecho esta máscara no la voy, vamos a ver que los bordes en realidad no voy a poder tener un valor, porque para calcular el valor correspondiente, digamos, a este píxel que tenemos aquí, yo tendría que poner la máscara salida, ok, de tal modo que yo pueda hacer todas las sumas y poner esto aquí, y aquí tengo el problema de que no tengo valores para estos píxeles en los que la máscara se sale. Ese es un problema que veremos en un momento. Vamos a ver, tenemos una capa convolucional que de una imagen me produjo, entonces con varias máscaras me produjo estas imágenes filtradas, por decirlo así. Es usual ver en las herramientas que uno usa para redes neuronales convolucionales que le dicen a uno: voy a usar un kernel de 1 por 1. El kernel de 1 por 1, y uno decía, no, eso no, uno diría que eso no tiene sentido, porque si solo tengo un valor del píxel, sería como tomar la imagen y multiplicarla por eso. Cuando se hable de kernels de 1 por 1, lo que se está hablando es que va a usar uno un kernel transversal a los diferentes canales que uno está sacando con los diferentes filtros. O sea, si yo tengo esta imagen y le pasé diferentes filtros, tengo aquí bastantes filtros, pero entonces yo voy a aplicarle más bien ahora un filtro en esta dirección, atravesando todas las salidas de cada filtro, y la salida de ese filtro es lo que me va a producir una nueva imagen a la salida de una capa convolucional que tenga filtros de 1 por 1. Como ustedes verán aquí, ok, yo tenía una imagen, digamos que solo tenía un canal de grises, como la que acabamos de ver en el ejemplo, y le dije que me saque 512 canales. O sea, tengo 512 filtritos, cada uno de esos filtritos es de 3×3, y convolucionando esta imagen por ese filtrito de 3×3 salen este montón de imágenes. Usualmente uno no va a manejar ahí todos estos canales por separado, sino que uno va a empaquetar todo esto en un tensor, que sería como una matriz, como un vector de matrices, por decirlo así, o una matriz tridimensional, si lo queremos ver así, o un arreglo tridimensional, una generalización de la matriz serán estos tensores. Como esto hay que estarlo usando frecuentemente con ese tipo de redes convolucionales, de ahí vienen los nombres como TensorFlow, Tensor Processing Units, NVIDIA Tensor Cores, etcétera, etcétera, que son ya sea elementos de hardware o de software que se usan para hacer las operaciones que se necesiten con estas estructuras tensoriales muy rápido. Las capas convolucionales van a usar varios parámetros. Los más usuales que les interesa a ustedes conocer, porque es los que más se va a ver, son los llamados paso, o stride en inglés, el relleno o padding, y la dilatación de filtros en capas convolucionales. Vamos a ver esto gráficamente, no matemáticamente, para ver qué significan. Primero, el paso o el stride. El paso o el stride significa cada cuántos píxeles voy a correr yo la máscara cada vez que lo calculo. O sea, en la convolución oficial yo calculaba esto para cada píxel, o sea, iba moviendo esta máscara 1 a 1, pero digamos aquí vamos a usar un ejemplo de 2×2, entonces yo voy a saltar la máscara no al siguiente píxel, sino al subsiguiente. Como vemos aquí, pasé 2, pasé otros 2, igual en la otra dirección voy a brincar de una vez 2 píxeles. Entonces el resultado que me da en realidad es una matriz bastante más pequeña, que puede interesarme porque usualmente la información puede ser que no esté tan detallada que necesito ir píxel por píxel, sino que puedo ir de 2 píxeles en 2 píxeles, y así de una vez voy reduciendo el tamaño de la salida. Por cierto, a estas salidas se les van a llamar a veces features. O sea, cada uno de las salidas de cada filtro uno le va a decir un feature. Uno está calculando un feature o una característica. El relleno o el padding intenta solucionar el problema que acabamos de mencionar, de que no podíamos calcular los valores
filtrados para el borde de la imagen simplemente porque no podíamos acomodar la máscara, porque no habían valores fuera de la imagen para eso. Pues entonces lo que vamos a hacer es completar la imagen con ciertos valores para que precisamente sí podamos colocar la máscara y calcular valores. Hay ciertas estrategias o ciertos tipos de padding que uno puede usar. Uno de los más usuales es el zero padding, que es o relleno con ceros, que es simplemente hacer que todas estas P's sean cero. El problema del relleno con cero es que vamos a producir ciertos bordes artificiales al decir que tenemos aquí un 0, por ejemplo, de este 1 a este 0 hay un cambio muy fuerte, y dependiendo del tipo de filtros que se estén buscando, por ejemplo, si son filtros que van a tener que buscar bordes, ellos van a reaccionar a ese relleno con 0 muy brusco. Entonces a veces se usa otro relleno constante que es, ok, no lo pongamos 0, pongamos que es 0.5 como para quedar ahí a medio camino entre el 1 y el 0, pero bueno, este tampoco va a tener mayores efectos positivos. Hay otro tipo de rellenos como réplica, que la réplica es simplemente tomemos el último píxel, o sea, si esto es 0.9 pongamos aquí 0.9, si esto es 1 pongamos aquí 1, si esto es 0.1 pongamos aquí 0.1, igual aquí, este sería 0.2, etcétera, etcétera. Con eso hacemos un relleno de réplica que al mantener los mismos píxeles, precisamente los detectores de bordes no van a haber bordes ahí, que es usualmente lo que queremos. Hay otro tipo de rellenos que tiene sentido cuando estamos usando transformadas de Fourier, ese tipo de cosas, y es que, por ejemplo, esta columna va a ser exactamente igual a la última columna parecida de este lado, o sea que prácticamente vamos a estar simulando que tenemos una imagen periódica donde esta imagen vuelve a aparecer exactamente a este lado y así sucesivamente. Entonces eso se llamaría un relleno periódico. También tenemos rellenos espejo, donde lo que hacemos, que se parece a la réplica, pero es prácticamente yo le voy a dar voy a poner un espejo aquí en este lugar, de tal modo que voy a tener a este lado la imagen pero reflejada, o sea, aquí tendría 0.1, aquí tendría 0.8, aquí 0.9, etcétera, etcétera. Veo la imagen reflejada. Aquí estamos con máscaras o kernels de 3x3. Si tuviéramos una máscara o kernel de 5x5, obviamente necesito aquí una fila y columnas extra en el padding para poder hacer calzar la máscara de 3x3. El objetivo del padding usualmente es asegurar que la imagen a la salida del filtro tenga exactamente el mismo tamaño que a la entrada del filtro. Bueno, cuando corremos la máscara, obviamente esta máscara va a recorrer la imagen tal y como lo vimos antes, solo que ahora sí va a llegar hacia los bordes, hasta que lleguemos a la última imagen, a la última muestra, perdón. El último parámetro que tenemos es el de dilatación. Usualmente la dilatación lo que procura es simular que tenemos filtros más grandes, y lo que vamos a decirle, digamos, en una dilatación de 2 es, por ejemplo, que esta máscara, que es la que en realidad estamos usando, explote un poco, o sea que vamos a brincarnos cada píxel, y al final es como si estuviéramos usando esta máscara que se ve aquí marcada con verde. Entonces no vamos a usar los cálculos de siempre, sino que vamos a usar esta máscara. Bueno, y en este caso nos da una imagen más pequeña, porque al ser la máscara más grande y no estamos haciendo padding, entonces prácticamente solo nos da estas muestras que tenemos por aquí abajo. Obviamente podemos combinar todos estos parámetros y usar dilatación con padding. Usualmente la dilatación lo vamos a usar cuando queremos, sin aumentar el costo computacional, abarcar regiones más grandes de la imagen original. Para finalizar con las capas convolucionales, no nos hemos referido aún con qué se aprende. Pues la idea principal en estas capas es aprender los pesos de todos los filtros involucrados en la capa. El tratamiento es similar a los otros casos. En la propagación hacia adelante vamos a calcular la convolución con todos los filtros, con los pesos que estén hasta ese momento por allí. Y en la propagación hacia atrás vamos a calcular el gradiente respecto a los pesos de los filtros. Y con esos gradientes vamos a adaptar entonces los filtros. Con filtros me estoy refiriendo a las máscaras que vimos anteriormente. Una última nota. En imágenes a color las máscaras son tensores, o sea, no solo vamos a tener los pesos usuales que vimos anteriormente para
cada uno de los valores de los píxeles, sino que vamos a tener uno de estas máscaras para, digamos, el canal rojo, otra para el canal verde y otra para el canal azul, de tal modo que la red en realidad, cuando aprende los pesos de los filtros, aprende incluso cómo debe interpretar los colores. En este primer video de la lección 12 nos hemos concentrado en revisar las capas de combinación totalmente conectada y capa convolucional. En el siguiente video revisaremos las capas de activación.